Buenas tardes, amigos. ¿Está me oyendo? ¿Ya puede oír? Sí. Te oímos. Acá. ¡Qué alegría! La Juapá, qué bueno. Alex, Pancho Amenabar, mi maestro. Karina, Josep, Raúl, bueno, lá de Cancún. Joseph Fontroy. Olha só, mira só quantos rostros maravilhosos, luminosos. Maria Gabriela. Entonces, queridos amigos, buenas tardes a todos. Agradezco a amable invitação de mis amigos para aprender com vosotros en essa hermosa escuela de verano. E hoje teníamos por la parte de inicio de la tarde também esse mesmo tema, que é um tema cada vez mais urgente e que mais pessoas se interessam, querem saber o que os Bahá'ís têm a agregar acerca do futuro da humanidade e como os Bahá'ís podem fazer para solucionar os graves problemas que afligem a todos nós outros habitantes de este maravilhoso planeta azul. Nuestro tema de hoy es el nuevo orden mundial, objetivo final y suprema gloria de la evolución humana hacia la mancomunidad mundial. Queridos amigos, Baha'u'lláh fue uno de los primeros en utilizar la expresión nuevo orden mundial para describir cambios significativos en la vida política, social y religiosa del mundo. Ahora se pueden discernir los signos de caos y los trastornos inminentes en la medida en que el orden prevaleciente demuestra ser lamentablemente defectuoso. Escribió él. El orden actual pronto se dejará de lado y en su lugar se extenderá un nuevo orden. Mediante el escrito de Baha'u'lláh, él usa congruentemente los términos orden, orden mundial y nuevo orden mundial para describir los cambios continuos y trascendentales que están ocurriendo en la vida política, social y religiosa del mundo. El final del año es el 16º año ha escrito: el equilibrio del mundo ha sido trastocado por la vibrante influencia de este nuevo orden mundial. La vida ordenada de la humanidad ha sido revolucionada por el trabajo de este sistema único y maravilloso. Nada parecido a ningún ojo mortal jamás visto. Desde que el hombre subió al escenario de la historia y se vio a sí mismo como protagonista de su destino dentro de una visión de sociedad humana, él ha acariciado el sueño de una era de paz y de prosperidad para todos. Esa era se conoce a través de las edades como siendo la gran paz, el nuevo mundo, el reino de Dios en la tierra. Nosotros, los seguidores de Baha'u'lláh, solíamos designado como el nuevo orden mundial. En 1994, mi segundo libro se llamó El nuevo orden mundial, los nuevos paradigmas. Lo escribí para lanzarlo en la Gran Feria Internacional del Libro de Frankfurt. E depois da feira, segui a Landeck, onde tinha instituto que era dirigido por nosso querido amigo Hussein Danesh. E ele me ha invitado em 1994 para platicar durante todo viernes com 130 e poucos amigos de toda a Europa com o tema El Pensamento Vivo de Shoghi Effendi. Una parte considerable de aquellos días en Landeck, na Suiza,
yo me detuvo sobre las reflexiones muy poderosas de Shoghi Effendi hacia el nuevo orden mundial. Es verdad que desde cuando Baha'u'lláh, víctima de una cruel persecución religiosa, como prisionero del sultán Abdul Hamid en la ciudad prisión de Acre, en la antigua Palestina, él ha revelado que de pronto esa orden mundial actual se dejará de lado. Y entonces nuestra percepción de un futuro radiante de la humanidad ha encendido corazones y mentes. Y este concepto se ha popularizado cada vez más, siendo objeto de reflexiones por parte de científicos sociales, de filósofos, pensadores, líderes religiosos, estadistas de diversas partes del mundo. En este año de 2021, só ha pasado hasta el momento no más que 2 semanas, el mundo Bahá'í está marcando el paso del centenario de la muerte, de la ascensión de Abdu'l-Bahá. En noviembre próximo, si es la voluntad de Dios, estará abierto a la peregrinación en Acre, en Tierra Santa, el santuario del Maestro. Não podíamos passar por esse tema sem antes rendir um tributo de amor e gratitud a nosso amado Maestro, quien foi o primeiro em reconocer a seu padre como mensajero de Deus, todavía un niño de 9 años, cuando lo visitó en agosto de 1852 en el terrible Siachal, el Cova Negra, esse nauseabundo calabozo subterrâneo inteira. Podemos aún oír los ecos de las palabras cariñosas de aquel niño de 9 años, mirando a su papá con los cabellos en desalineo, con la piel tan amarilla, con sujeto de cansancio, dolor y tristeza, por casi 4 meses aprisionado em condições tão subhumanas. Mesmo assim, el amado Maestro, un niño, lo miró y lo dijo: acepta, mi Señor, mi vida en sacrificio por tu causa. É este ser tão especial que nós estaremos assinalando los 100 años que él no más bendecía la tierra con su paso. Abdu'l-Bahá, que ha nacido en el mismo día que el bendito Bab, había declarado que Mullah Hussein era el portador de un mensaje revolucionario de Dios. Abdu'l-Bahá mismo, que fue criado para recibir estas buenas nuevas de Dios en nombre de la entera humanidad, y que pronto encarnaría todas las enseñanzas y virtudes bahá'ís. No por acaso, es nuestro luminoso ejemplo perfecto de la vida bahá'í. En una de sus tablas, queridos amigos, el maestro, al explicar ese tema, ha escrito lo siguiente: en épocas pasadas, aunque establecida la armonía, debido a la ausencia de medios, la unidad de toda la humanidad no pudo lograrse. Los continentes permanecían totalmente divididos. Incluso entre los pueblos de un mismo continente, la asociación y el intercambio de ideas eran casi imposibles. Por consiguiente, ese intercambio y ese entendimiento y la unidad entre los pueblos de la tierra eran inalcanzables.
Continúa el maestro Abdu'l-Bahá con esas palabras. Sin embargo, en la actualidad, los medios de comunicación se han multiplicado y los 5 continentes de la Tierra se han fusionado virtualmente en uno solo. Igualmente, todos los miembros de la familia humana, ya sean pueblos o gobiernos, ciudades o aldeas, se han vuelto progresivamente interdependientes. La autosuficiencia no es ya posible para nadie, puesto que los lazos políticos unen a todos los pueblos y naciones y día a día se estrechan los vínculos del comercio y la industria, de la agricultura y de la educación. Continúa el maestro. Así, hoy día puede lograrse la unidad de toda la humanidad. Eso escrito en 1921. Ciertamente, esta no es sino una de las maravillas de esta era asombrosa, de este glorioso siglo. Las épocas pasadas, concluye Abdu'l-Bahá, se vieron privadas de ello, pues este siglo, el siglo de la luz, siglo XX, ha sido dotado de una gloria, un poder y entendimiento únicos y sin precedentes. De ahí el milagroso surgir de una nueva maravilla a cada día. Al final se verán cuán brillantes arderán sus candelas en el concurso de los hombres. Queridos amigos, yo gostaria de chamar a atenção de todos, incluso mía, para algumas palavras de esta tabla de Abdu'l-Bahá. Ele ha dicho en 1921 que naquela atualidad los medios de comunicación se han multiplicado y los 5 continentes se han fusionado virtualmente en uno solo. ¿No es maravilloso nosotros podermos mirar que isso que el amado maestro ha dicho cada día más se tornó más factible, más real? Sí, porque en aquel tiempo estaba muy lejano de 1985, cuando se creó lo primero ordenador, lo primero computador. No existía todavía las redes virtuales o las redes sociales, como Facebook, YouTube, WhatsApp, Snapchat y tantas otras más. Él ha dicho también que se han fusionado todos los continentes de la Tierra virtualmente en uno solo. Mira, queridos amigos, estamos reunidos virtualmente. Hoy por la mañana tenía muchos amigos de Chile, muchos amigos de otras partes como Brasil, España, Bolivia, Perú y otros lugares más. Y estamos desde hoy, desde ayer, reunidos virtualmente. Es increíble la belleza y el poder que tiene las palabras que son sagradas. Bien, Abdu'l-Bahá nos habla entonces de las 7 candelas de la unidad. Vamos a pasar muy rápidamente por ellas. Él escribió: contemplad como esta luz se asoma ahora por el ensobrecido horizonte del mundo. La primera candela es la unidad en el campo político, cuyos destellos iniciales pueden ya distinguirse. La segunda candela es la unidad de pensamiento en emprendimientos mundiales, cuya consumación no tardará en presenciarse. La tercera candela es la unidad en libertad, que sin duda
habrá de acontecer. La cuarta candela es la unidad en religión, que es la piedra fundamental de la misma base y que mediante el poder de Dios será revelada en todo su esplendor. La quinta candela, escribió el maestro, es la unidad de las naciones. Unidad que en este siglo quedará firmemente establecida y que hará que todos los habitantes del mundo se consideren ciudadanos de una patria común. Sí, podemos mirar, por ejemplo, siglo pasado, la cantidad de movimientos de integración continental, lo fortalecimiento y el crecimiento de las organizaciones internacionales multilaterales. Todos ellos enfrentan grandes desafíos porque se ha criado como a cumplir un plan de Dios, pero ellos mismos no están conscientes de dónde viene la fuerza creativa para engendrar tan poderoso movimiento hacia la unidad del mundo. La sexta candela es la unidad de las razas, que convierte a todos los que habitan la tierra en pueblos y congéneres de una raza. Y por último, nuestro amado maestro ha dicho, la séptima candela es la unidad del lenguaje. Esto es, la elección de una lengua universal en la que todos los pueblos serán educados y conversarán. Todas y cada una de estas habrán de producirse inevitablemente, ya que el poderío del reino de Dios ayudará y asistirá para su realización. Mira, queridos amigos, en esta hermosa escuela de verano. Abdu'l-Bahá no eras todavía un poeta. Abdu'l-Bahá no era una persona maravillosa que de pronto empezaba a decir poemas y versos. Essas não são solamente palavras belas, hermosas, lindas. Essas palavras são o que está sucedendo, o que está entrando no reino da realidade humana. Não são simplesmente palavras hermosas dichas por um poeta, mas sino palavras poderosas dichas por aquel que es el misterio de Dios, el Sijolah. Aún en la primera mitad del siglo pasado, Shoghi Effendi, nuestro amado guardián, ha dicho lo siguiente. Los líderes religiosos, los representantes de las teorías políticas, los gobernantes de las instituciones humanas que presencian actualmente con perplejidad y consternación el quebranto de sus ideas y la desintegración de sus obras, harían bien el volver su mirada hacia la revelación de Baha'u'lláh y en meditar sobre el orden mundial, el cual, contenido en sus enseñanzas, se yergue en él e imperceptiblemente en medio del tumulto y del caos de la civilización actual. Es muy fuerte las palabras que el amado guardián la utiliza. Esa es una de las cosas que me fascina en los escritos del amado guardián, es que él lo dijo todo con una precisión cirúrgica. La palabra es exactamente aquella que debe decir su pensamiento. Entonces, cuando le dice que los líderes religiosos, los gobernantes de las instituciones presencian con consternación y perplejidad el quebranto, la caída de sus ideas y la desintegración de sus obras, es exactamente lo que vemos. Los disturbios que el mundo pasa ahora
tiene mucho con eso, con la reacción de esas personas que durante mucho tiempo pensaban que estaban a hacer la cosa cierta y después descubre que son vacíos. No hay lo que puede tirar como un fruto de sus propias teorías y de sus propias ideas. Por eso su consternación y su perplejidad. Há mais que 90 anos desde que Shoghi Effendi ha escrito essas palavras. E, lamentavelmente, en estas 9 décadas, hemos sido testigos de um aumento substancial desta nuestra perplejidad e hemos sufrido o dolor de uma sociedade tambaleante e sem rumbo. Incierta sobre seu futuro, desesperada e a menudo víctima de la angustia y de la aflicción. Pasamos por una carnicería mundial que fue la Segunda Gran Guerra de 1939 a 1945. Vimos 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, evaporarse al sol de mediodía con la explosión de 2 bombas atómicas. Choramos 6 millones de seres humanos que murieron en los campos de concentración nazis. Miramos con mucho dolor el hambre y las epidemias que se han extendido por todo el planeta. COVID-19 es solamente la actual. Podemos perceber miles de conflictos armados que han traído más infelicidad, luto, muerte a los hijos de los hombres. Conflictos como la guerra de Vietnam, la guerra de los Balcanes, de los 6 días y tantas otras guerras. El resultado, queridos amigos, fue el exterminio de millones de seres humanos, la creación de millones de refugiados, de millones de inmigrantes. 1993 tenía la oportunidad de visitar Guernica en País Vasco. Fui invitado por los amigos de País Vasco para una serie de charlas en las universidades de Bilbao. Y de pronto intenté que se incluyera en la agenda una visita mía a Guernica. En 1933, la historia registra que un acuerdo entre Adolf Hitler y el generalísimo Francisco Franco, Franco ha ofrecido Guernica como siendo un laboratorio para que Hitler pueda testar sus armamentos más pesados que podría ser dejados sobre una ciudad civil a bordo de aviones. Pablo Picasso ha criado uma obra tão poderosa que não poderia conter mis lágrimas quando estava em Museu Reina Sofia em Madrid e uma ampla salão podia contemplar os horrores em la tela de Picasso. Queridos amigos, em Guernica, miles de pessoas buscavam refúgio com muitos e muitos aviões bajando bombas sobre ellos, bombas V2. E praticamente todo o pueblo ha sucumbido, ha perecido por esse experimento fantasmagórico del vacío de Deus. Em Guernica, as pessoas miravam ao cielo perguntando: "Oh Deus, ¿adonde estás tú?" Y la respuesta que recibían era la crueldad humana. Guernica nunca más. Solo que
6 años después empezó la Segunda Guerra Mundial. Y muchas guernicas más acontecieron. La paciencia de Dios, no sabemos si es ilimitada. Shoghi Effendi ha escrito: la marcha inexorable de los acontecimientos recientes ha llevado a la humanidad tan cerca de la meta anunciada por Baha'u'lláh que ningún responsable seguidor de su fe, al contemplar por todas partes las penosas evidencias del sufrimiento del mundo, puede permanecer indiferente ante la idea de su inminente liberación. No parecería inapropiado reflexionar a la luz de las enseñanzas que él legara al mundo acerca de los acontecimientos que precipitaron el gradual surgimiento del orden mundial anticipado por Baha'u'lláh en estos momentos en que celebramos en todo el orbe la primera década de la repentina desaparición de Abdu'l-Bahá de nuestro medio. Sim, Shoghi Effendi ha escrito en 1931 y el maestro no estaba más con nosotros después de fines de noviembre de 1921. En esos 90 años también hemos visto el surgimiento de las teorías de conspiración, las más estúpidas y locas, que confunden a personas y naciones, de que el nuevo orden mundial sería dañino para los mejores intereses de la humanidad. Lo cierto es que asistimos desde hace tiempo a los dolores más violentos del nacimiento de este nuevo orden mundial. Como ser humano, la humanidad también necesita dar a luz al nuevo mundo que ha querido ver, mirar durante siglos y milenios. Pero, ¿cuáles serían los principios rectores a seguir en el desarrollo de un nuevo orden mundial? Queridos amigos, qué grande y preciosa es nuestra bendición porque podemos contar con la guía luminosa e infalible de alguien como Shoghi Effendi. Él ha escrito: todo lo que razonablemente podemos intentar es esforzarnos por lograr un vislumbre de los primeros rayos del alba prometida, que en la plenitud del tiempo habrá de afugentar las tinieblas que han rodeado la humanidad. Todo lo que podemos hacer es señalar los que en sus más amplios contornos parecen ser los principios rectores que subyacen en el orden mundial de Baha'u'lláh, desarrollados y enunciados por Abdu'l-Bahá, el centro de su alianza con toda la humanidad, y quien fuera designado intérprete y expositor de su palabra. En toda dispensación, escribe Abdu'l-Bahá, la luz de la guía divina ha enfocado el tema central en esta maravillosa revelación, en este glorioso siglo, el fundamento de la fe de Dios y el rasgo distintivo de su ley es la conciencia de la unidad de la humanidad. Son palabras de Abdu'l-Bahá. Como vemos, por hermosas y sabias que sean nuestras enseñanzas, en su esencia, el principio más grande, más precioso es la unidad de la humanidad. Ese principio está consagrado en todos los escritos de la causa. Muchos pensadores han reconocido la realidad de la unidad, conscientes de sus repercusiones para el desarrollo de la sociedad. Entre ellos figura el paleontólogo Richard Leakey. Richard Leakey escribió: somos una especie, un pueblo. Cada individuo de esta tierra es un miembro de la especie
Homo sapiens. Y las variaciones geográficas que vemos entre los pueblos son simples matices biológicos sobre un mismo tema de fondo. Muy interesante. La capacidad humana para hacer cultura permite su elaboración por vías diferenciadas y atrayentes. Las diferencias entre culturas, a veces hondas, no deberían ser vistas como divisiones entre pueblos. Antes bien, las culturas deberían interpretarse como lo que son en verdad. La declaración última de pertenencia a la especie humana. Queridas amigas, queridos amigos, cuando miramos las noticias, los noticieros y vemos resurgir el nacionalismo enfermo y perverso en algunas partes del mundo, cuando miramos, vemos la xenofobia haciendo sufrir a tantos pueblos vulnerables en la tierra, como nuestros valiosos, valientes pueblos indígenas, como el pueblo gitano, por ejemplo. Una cruel xenofobia que mezcla con el racismo y la negación del sentimiento de millones de personas de ser considerados parte de la especie humana. Podemos imaginar que es como si el mundo se alejara cada vez más de las verdades proclamadas por nuestro amado del mundo, Baha'u'lláh. Así que podemos consolarnos con estas palabras escritas por la amada Casa Universal de Justicia en su documento La Promesa de la Paz Mundial, de octubre de 1985, y dirigido a los pueblos del mundo. Yo me recuerdo con mucha emoción aquel octubre de 1985. Yo era miembro de la Asamblea Nacional de Brasil y la Asamblea me ha pedido para tener una cita con el presidente de Brasil, José Sarney. Y así fue. La Casa Universal de Justicia, con tanto amor, ha confeccionado, creo que 178 ediciones especiales de esta, La Promesa de la Paz Mundial, con su cover, su capa de cuero, muy bello y con pequeños detalles de una flor con 19 pétalas. Y una caja tan hermosa, tan bella. Y fue muy emocionante, porque el presidente nos ha concedido 15 minutos para esta audiencia. Y la primera pregunta de él es, ¿qué es la Casa Universal de Justicia? ¿Qué es Bahá'í? Entonces lo contesté, señor presidente. La Casa Universal de Justicia es un fruto de la revelación de Dios para nuestros días. Ha sido predita hace siglos y milenios en las escrituras antiguas del pasado. Porque ella representa la voz de Dios en ese tiempo, y la voz de Dios vino por Baha'u'lláh. Él ha contestado, mas qué nombre hermoso. Baha'u'lláh, lo dijo, sí, Baha'u'lláh, la gloria de Dios. Platícame más un poco. Bien, puedes imaginar que la historia de Baha'u'lláh tiene 40 años de exilios, entonces no podía caber todo eso en una cita sola. Entonces teníamos un momento muy especial para poder contarle muchas cosas de la vida de Baha'u'lláh. Y entonces empezamos hablando sobre la necesidad de se crear los mecanismos de unificación continental. Él de pronto ha dicho, eso me interesa.
¿Cómo sería? Yo volví mi face al reino de Abha y pedí, Bahá'u'lláh, tú me colocaste en esta situación, ahora líbrame de eso. ¿Qué voy a decir al presidente de mi país? Y de pronto empecé a recitar 2 párrafos de la tabla de Ahmad. Y de pronto empecé a hablar que solo era necesario un hombre con un corazón bondadoso, puro y radiante. Y que la presidencia de un país invitase otros gobernantes para crear un mercado común, una organización continental para mirar los mejores intereses de toda esa extensa región. El presidente se quedaba cada vez más interesado y quería saber cómo serían más cosas. Pero ¿quién sabería decir? Y entonces podríamos decir que, señor presidente, el señor puede comenzar creando algún mercado común del sur, de la América del Sur. Bien, la historia todos nosotros conocemos y hoy se llama con todos los altos y bajos esa experiencia llamada Mercosur. O sea, queridos amigos, al compartir con ustedes, es simplemente para decir que los procesos de Dios tienen una velocidad propia. Los procesos que Dios ha puesto en movimiento en el mundo están ocurriendo a todo lo tiempo. En cuanto estamos acá en la escuela de verano, Dios está realizando muchas otras cosas también, inspirando gobernantes, líderes, estadistas, filósofos, pensadores, maestros universitarios, escritores, trabajadores y tantas personas. En aquel documento, la Casa de Justicia ha dicho, y este párrafo fue compartido directamente, ojo en el ojo, con el presidente Sarney de Brasil. Que la paz haya de alcanzarse solo después de inimaginables horrores provocado por el empecinado apego de la humanidad a viejas normas de conducta, o que haya de abrazarse ahora por medio de un acto voluntario, resultado de una gran consulta. Es lo que tiene que decidir todos los habitantes de la tierra. Y la casa continúa. En esta encrucijada decisiva, cuando los arduos problemas que enfrentan las naciones han sido fundidos en una sola preocupación para todo el mundo, el no frenar la corriente de conflicto y desorden sería un acto inconscientemente irresponsable. Ese mensaje, los gobernantes de todas las naciones del mundo han recibido personalmente por seguidores de la causa. En 1985. Queridos amigos, de 1985 hasta ahora, podemos entender hasta cierto punto que la humanidad parece haber elegido el oscuro escenario de horrores inimaginables. Hemos visto un tremendo aumento de ataques terroristas en las grandes metrópolis del mundo, ya sea en Nueva York, Londres, París, Berlín, Madrid, Nueva Delhi, Israel, Atlanta, Moscú, São Paulo, Santiago de Chile, tantas y tantas partes del mundo. Isso solo para mencionar algunas de las poblaciones que han sido víctimas de crueles ataques terroristas en los últimos años. En los últimos 35 años, para sermos asertivos. 1985, 2020, 35 años. Y no es solo terrorismo de individuos o facciones, hay también el peligro mayor, el terrorismo de Estado.
Por isso, o clamor de la paz que Bahá'u'lláh ha traído cada vez mais se torna urgente e inadiável. Tiene que concretizar-se se queremos manter a supervivência de toda a humanidade. Pero também, se miramos a economia mundial, encontraremos outros horrores. Milhões de desempregados, milhões de seres humanos que padecem hambre e frio em las calles del mundo. Falta de vivienda e assistência sanitária de saúde. E não é casualidade que veamos as graves distorções em la distribuição de la riqueza de nosso hermoso planeta. Encaminho-me já para o fim desta breve apresentação. É tema tão fascinante. Confesso que ha preparado mais que 3 horas e depois tenha espremido para salir 35, 40 minutos. Então, algumas coisas não se vai a compreender em toda sua largueza, porque também não era o objetivo. O informe de Oxfam de 20 de enero de ano passado, 2020, que foi entregue ao G7, que são as potências que se reúnem anualmente em Davos, em Suíça. Esse informe de Oxfam de enero de 2020 señala que el 1% de las personas más ricas posee más del doble de la riqueza de los demás habitantes. Es decir, 6.9 mil millones de personas. 1%. Quer dizer que si nos unimos a los 22 hombres más ricos del mundo, tiene la misma riqueza que todas las mujeres que viven en África, que ronda los 650 millones. Mira, 22 personas, las más ricas del mundo, tienen la misma riqueza que todas las mujeres que viven en África. La constatación que las mujeres realizan más del 75% de todo el trabajo de cuidados no remunerado en el mundo. Y también, si el 1%, el alarma, si el 1% más rico del mundo pagara 0,5% adicional sobre su riqueza durante los próximos 10 años, sería posible crear 117 millones de puestos de trabajo en educación, salud y atención a las personas mayores. Bien, queridos amigos, yo quería concluir con estas palabras de Abdu'l-Bahá en El secreto de la civilización divina. El maestro, nuestro amado maestro, ha dicho: la verdadera civilización desplegará su estandarte en el propio corazón del mundo, cuando cierto número de sus distinguidos y magnánimos soberanos, brillantes ejemplos de devoción y determinación por el bien y la felicidad de toda la humanidad, se levante con firme resolución y clara visión para establecer la causa de la paz universal. Deberán convertir la causa de la paz en objeto de consultas generales y tratar por todos los medios a su alcance de establecer la unión de las naciones del mundo. Queridos amigos, la historia es magnífica. Tenemos mucho dolor, mas nosotros estamos viviendo en medio tiempo. No es noche oscura cerrada, tampoco es día brillante. Estamos en el alba. Un poco de oscuridad, un poco de luz. Pero la belleza de la causa de Dios es que tenemos una guía infalible. Y a cada risván recibimos la mensaje poderosa de la Casa de Justicia,
que nos apresenta un panorama del mundo Bahá'í y también lampejos del mundo externo. Entonces, yo gostaria de agradecer a todos que soportaron mi portuñol tan terrible, pero Dios sabe que me esforcé lo máximo para poder platicar alguna cosa digna, pero creo que debo ter errado demasiado. Mas la intención es buena. Lo agradezco a todos la atención y fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias.